Tenga listo su tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes graneaditos de la reforma de la que habla el país político, al sistema de salud. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 2 de febrero. Volvemos a hablar de la reforma a la salud porque es el principal proyecto al que le está poniendo todo el empeño político el Ministerio de Salud y el gobierno de Gustavo Petro. Todavía no conocemos el texto final, se van a demorar 15 días más en presentarlo, pero ya hay claras líneas que sí muestran un cambio profundo al sistema actual que tiene 30 años. Como es un tema que atraviesa lo técnico, lo político y también atañe a muchísimos actores y a todas las personas que vamos al médico alguna vez en la vida, vamos a tratar de explicar los puntos clave, qué cambiaría y qué posibilidades hay de que realmente haya una reforma. María Camila González vuelve a la cocina política para explicar el menú de la reforma masticadita. ¿Cómo vamos? Aquí con todas las reformas al mismo tiempo, en todas partes. Camila, yo creo que hay mucho para hablar de esto y tú me propusiste algo muy clave y es saber de dónde viene toda la discusión y es desde la famosa Ley 100, que es lo que se propone cambiar el gobierno. ¿Qué pasaba antes de eso? Bueno, estamos hablando de hace 30 años y esa fue una ley del 93. Y antes de eso existía el famoso Seguro Social. Primero, la salud estaba en manos del Estado y centralizaba la atención. Lo más importante ahí era que la gente que podía pagar una buena salud pagaba una póliza o un seguro con el que los podían atender mejor porque tenían la plata. Pero los de clase media y baja, que no tenían tanto, pues les tocaba con el Seguro Social, que era del Estado, y atendían a la gente en hospitales públicos. ¿Y cuáles eran los problemas de ese sistema para cambiarlo radicalmente? Bueno, lo primero es que los mejores servicios de salud estaban concentrados en los ricos. O sea, la gente que no tenía la plata estaba destinada a hacer mucha fila y a tener un servicio regular o malo de salud. Lo otro es que como esa plata de salud la manejaba directamente el Seguro Social o los mismos hospitales públicos, no había mucha posibilidad como de fiscalizar esa plata. Y había mucha corrupción, o sea, se robaban la plata. Digamos que eso tampoco es que haya cambiado mucho, pero ya llegaremos a eso. Entonces, el servicio centralizado y de esta forma era inequitativo e ineficiente. ¿Qué sucede luego de la Ley 100? Pues el cambio más transformador es que meten al sector privado en la ecuación, que es hoy el malo de la película según el gobierno de Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho. El cuento es que con la Ley 100 entran varios actores nuevos. Pero entonces lo más importante es que se inventa la figura de la CPS. Y esa gente básicamente lo que hace es administrar la plata de la salud y eso implica distribuir la plata que se necesita en los hospitales y según los servicios que vaya necesitando la gente. Pero acá es donde llega una parte del problema y es la corrupción. Recordadísimo es el caso de Saludcop y de Palacino, que se tumbó la plata, los carteles de hemofilia, los gobernadores condenados, etcétera. Sí, de acuerdo. O sea, y a eso se le suma, por ejemplo, que las EPS les deben plata a los hospitales y esa pues ha sido una queja grande. Sí. Pero digamos que hay otra realidad que no se discute tanto y es el efecto que ha tenido este sistema con sus peros y es que hoy una persona que ni siquiera cotiza salud y pensión puede acceder a los mismos servicios que accedemos tú y yo. Sí. Que sí cotizamos porque tenemos un empleo formal. Y eso no era tan así antes. O sea, nosotras dos podemos acceder a la misma calidad del servicio de salud que una persona que es parte del CISBEN. Sí. Y aquí doy un dato. La mitad de la gente que está en el sistema de salud hace parte del régimen subsidiado y eso lo paga el Estado. Y la cobertura hoy es como el 99% de la población colombiana. Buena cobertura, mala cobertura o regular cobertura, pero hay, digamos. Sabiendo todo esto, ¿para dónde va la situación? Me pregunto mucho si esta es una cuestión netamente ideológica de la ministra y el presidente, lo de acabar con la CPS, porque ellas manejan recursos públicos, o cuál es el espíritu de la discusión de esta reforma. Bueno, recordemos que tenemos varios PDF por ahí y presentaciones que ni siquiera el Ministerio de Salud confirma que son reales. Pero bueno, el cuento es que Petro desde campaña le paró bolas a la idea de la reforma a la salud que presentó Corcho. Y esa idea básicamente dice que la salud no es un negocio. En el entendido de que es un negocio porque la manejan las CPS, que son privadas. Sí, entonces eso implica que el Estado debería garantizarle unos mejores servicios de salud a la gente y que sacando a esos intermediarios, que son las EPS, el Estado podría armar un nuevo sistema que haga que se atienda mejor a la gente. Y además que todo el sistema de salud debería estar enfocado en prevenir enfermedades y no tanto curarlas. Pero, momento, el sistema actual se supone que es preventivo. Sí, pero no lo ha logrado todavía. Las mismas EPS reconocen que falta por lograr una mejor atención en este sentido, pero pues para eso no toca acabarla.
Claro, eso dicen ellas, pero Petro ayer dijo, en uno de sus muchos trinos, que la idea es que haya médicos en cada casa de cada colombiana para prevenir enfermedades. Camila, ¿qué tan posible es lograr esto en la realidad? Bueno, pues yo creo que esa foto que uno se imagina recibiendo un médico cada mes en la casa es como un poco utópica, pero digamos que ya se están haciendo unas inversiones para eso en unas zonas apartadas del país. El año pasado en el presupuesto general de la nación metieron 2 billones de pesos para eso y se supone que van a meter otros más para tener la infraestructura y armar el modelo para que eso sea algo real. Pero el otro lado de esto es que ni siquiera alcanzan los médicos para atenderlo a uno dentro de un hospital. La logística detrás de sacar a un médico de ese hospital a las casas requiere mucho más personal del que hoy tenemos disponible en Colombia, un país que ya está corto de trabajadores de la salud. Digamos que esto ocurre. ¿Quién va a manejar la plata de la salud que la administraban las EPS, pero viene de una bolsa, por decirlo así, que es la administradora de recursos que se llama ADRES, que es pública? Sí, esa plata, digamos que la va a seguir repartiendo la ADRES. Sí. Pero no iría a las EPS, sino a los hospitales públicos directamente, y ahí entrarían unos jugadores nuevos que son como unos fondos regionales, departamentales y municipales. Ellos son los que definirían cuánta plata iría, según las necesidades, a cada hospital, pero el problema ahí es que no queda claro cómo se va a evitar que en el camino eso no se preste para mermelada, para corrupción, porque entonces ahora sí, para los departamentos, la salud sí sería un negocio. Claro, y es que así recordando, el Hospital de Tumaco es una puja política cada año electoral como este. El público de Buenaventura fue la causa de la captura del anterior alcalde de allá. Y estamos hablando de lugares que ya son complicados en materia de desigualdad. Camila, esto se va a decidir en el Congreso igual. A hoy, 4 días de arrancar las sesiones extras. ¿Cómo está el ambiente? Está duro para el gobierno. El primero en oponerse públicamente es Roy Barreras, que ya está diciendo que no está de acuerdo con la idea de acabar la EPS. Sí. Y recordemos que Roy Barreras fue clave para que pasara la reforma tributaria. Y otros partidos clave para las reformas, como el Liberal y de la U, ya dijeron que tampoco les gusta. Entonces la estrategia de los partidos parece ser ahora marcar unas líneas rojas y empezar a negociar. Pero lo que yo sí creo es que es difícil que pase así como está en el PowerPoint de colores del Ministerio de Salud. El diseño gráfico es mi pasión. Camila, gracias. Bueno, gracias aquí por invitarme de nuevo a Huevos. Y arranca el día con estas movidas. El metro elevado por la Caracas es una chambonada. Así lo dijo el presidente Gustavo Petro, mostrando otra vez su intención de no apoyar el trazado para la primera línea de Bogotá. El general retirado Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares en el gobierno Duque, es el nuevo embajador de Colombia en el Líbano. Y desde Barranquilla, el diputado Nicolás Petro, hijo del presidente, está armando comités de defensa del gobierno de su papá de cara a las regionales. Lea la revelación en lasillavacía.com. Toda la movida ya está al aire en nuestra página, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, reciba su desayuno político favorito, que también puede escuchar en el canal de YouTube de La Silla. Soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.